A América Latina, ela está numa vanguarda tecnológica da implementación da factura electrónica. En Latinoamérica, los países que actualmente están más desarrollados en la implementación de la factura electrónica son los pioneros, como fueron México, Chile, Brasil, que tiene prácticamente el 100% de su facturación electrónica de todos los contribuyentes del país, e incluso países que empiezan ahora este año, como puede ser Colombia, con una legislación que va a hacer que los mayores contribuyentes tengan que empezar a reportar a la DIAN, que es la autoridad fiscal en Colombia, todas las operaciones comerciales. In Costa Rica, and also this year in Paraguay, we have the draft of a resolution that will make electronic invoicing mandatory. Ahora mismo en la región de Centroamérica están tomando mucho del modelo de México para poder fiscalizar de una mejor manera a las empresas. El modelo de un tercero involucrado para garantizar la integridad de la información es un modelo que se está replicando en otros países, muchas otras regiones como lo son Colombia, como lo es Perú, están interesados precisamente en aprender de este modelo y replicarlo localmente. As principais mudanças da fatura eletrônica no Brasil em 2018 são: o principal deles é a mudança da versão da nota fiscal eletrônica, que é o principal documento de fatura, que vai da versão 3.10 para a versão 4.0, validação dos produtos através do código EAN e a implementação de uma nova obrigação acessória, o FD-REINF. En Colombia, todas las empresas que venían facturando bajo el decreto 1929 tienen obligación desde el 1 de enero de 2018 a facturar electrónicamente y reportar todas sus operaciones a la DIAN. Por otro lado, la DIAN durante este 2018 va a ir seleccionando por grupos de empresas a los mayores contribuyentes, dándoles un plazo de 6 meses para la implementación de la factura electrónica. Costa Rica tiene una ubicación privilegiada en la región de Centroamérica y por lo tanto ha sido objeto de que varias empresas han puesto sus centros de servicios compartidos ahí. Esta masificación que quiere el gobierno para el tema de factura electrónica les brinda la posibilidad de eficientar sus procesos, de tener las facturas más pronto en sus sistemas y poder programarlas a pago más rápido. La factura electrónica en México en 2017 ha sufrido varios cambios. Para 2018 se esperan también algunos cambios. El uso de complemento de comercio exterior comienza a utilizarse de manera obligatoria a partir del 1 de enero, junto con la factura electrónica en su versión 3.3. El 1 de abril entra de manera obligatoria el uso del complemento electrónico de pagos. El 1 de julio tenemos también ya el uso de un procedimiento de cancelaciones. Este próximo año también se espera la definición de un nuevo complemento vinculado a la extracción de hidrocarburos. En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria está pensando en migrar de un modelo offline a un modelo online, para poder equipararse a um modelo como o que está em México. Os principais desafios na implementação da fatura eletrônica a nível global estão relacionados com o conhecimento das necessidades e particularidades de cada país e também a busca de um aliado tecnológico que tenha experiência para atender todos esses países de acordo com cada particularidade. It's very important for a company to have a trusted partner to help them with the compliance in each country. Like I mentioned, they may manage things locally, but they need someone who can be working with the legislation in each country and making sure their invoicing process is compliant in that country. La solución de DICOM actualmente es compatible con todas las legislaciones de factura electrónica dentro de Latinoamérica. Disponer de una única interfaz para gestionar todas las facturas electrónicas en la región. A possibilidade de ter único parceiro atendendo todos os países e requerimentos na América Latina. Nuestra solución de factura electrónica es multiprotocolo, es decir, puede hacer llegar tu documento a cualquier cliente a través de cualquier medio informático. DICOM está homologado con las principales certificaciones a nivel internacional para garantizar la seguridad en el manejo de la información. Capacidade de adoção ágil de novas demandas na região latino-americana. As tax authorities are continuously evolving and changing their models, it's important to have a platform, such as EDICOM's, that can adapt to the new schemas. Una solución global como la de DICOM, que además es de desarrollo propio, nos permite adaptarnos a cualquier requerimiento legal en cualquiera de los países en Latinoamérica donde operamos. So in conclusion, what EDICOM offers is a globally scalable platform that also complies with the local invoicing legislation in each country.